Hola para todos, mi nombre es José Luis Flores, soy docente del plantel CONALEP Orizaba y en esta ocasión les presento un video tutorial para el módulo Desarrollo e Interpretación de Planos y Diagramas. Vamos a centrarnos en el tema de circuitos en serie. Para ello voy a utilizar como recurso un programa llamado Lightwire, el cual lo podemos encontrar fácilmente en internet. Vamos a darle en crear un circuito. Nos presenta un botiquín donde se encuentra clasificada la simbología eléctrica y electrónica que podemos utilizar para la simulación de nuestros circuitos. En este caso vamos a clasificar los componentes en componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos son aquellos que suministran energía y los componentes pasivos son aquellos que consumen dicha energía. Para la explicación de los circuitos en serie vamos a utilizar como componente activo una batería de 9 voltios y vamos a utilizar 4 resistencias eléctricas, las cuales las encontramos en los componentes pasivos: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Para darles una correcta distribución a estos componentes podemos ocupar control más R, previamente seleccionándola, para poder rotar a los componentes. Control R nuevamente. Vamos a darle cierta separación a los componentes, ya que más adelante incluiremos instrumentos de medición para ver el comportamiento de las variables eléctricas, tanto de voltaje como de corriente. De igual manera podemos alinear a nuestros componentes con una rejilla o grid. Nos vamos a View, vamos a Grid y le damos clic en Show Grid. Ahora observamos ciertos puntos que nos van a facilitar el acomodo de nuestros componentes. Ahora, para poder comunicar un componente con otro, simplemente colocamos el mouse en un extremo del componente, damos clic izquierdo sostenido y lo soltamos al extremo del componente habilitar. Ahora R1 con R2, R2 con R3 y R3 con R4 y el último extremo de R4 con la terminal negativa de la batería. Con esto ya cumplimos con la primera condición de un circuito serie. Un circuito serie debe estar perfectamente cerrado, tanto con sus componentes pasivos como activos. Nuestro primer punto de análisis es ver el comportamiento de la corriente, donde en un circuito serie la corriente eléctrica es la misma en cualquier punto. Para ello vamos a hacer uso de un instrumento de medición llamado amperímetro. El amperímetro en un circuito o en cualquiera se conecta en serie al componente a medir. Vamos a eliminar esta línea de comunicación. Ingresamos nuestro amperímetro, lo conectamos y si en esta ocasión ya queremos ver la circulación de corriente, le damos play. Podemos observar que tenemos una corriente de 2.25 miliamperios. Vamos a medir la corriente en otro punto. Para ello vamos a hacer uso de otro perímetro. Aprovecho a comentar que la corriente va a fluir de la polaridad positiva y va a retornar a la polaridad negativa. Es por ello que el signo positivo del amperímetro lo estamos colocando a mano izquierda. Conectamos nuestro amperímetro entre R1 y R2. De una vez vamos a conectar un amperímetro entre R3 y R4. Para ello abrimos nuestro circuito, nuevamente colocamos nuestro amperímetro en sentido de la circulación de la corriente, lo alineamos y ahora sí, le damos play y comprobamos que entre la batería y R1 hay 2.25 miliamperios. Entre R1 y R2 hay 2.25 miliamperios. Entre R3 y R4 hay 2.25 miliamperios. Como segundo punto,
vamos a determinar que si algún elemento se desconecta, se interrumpe la corriente en todo el circuito. Para ello vamos a ponerle stop y le podemos ingresar un componente de entrada, como es un interruptor, un polo, un tiro. Se lo ingresamos a nuestro circuito. Voy a eliminar un amperímetro para darle lugar al switch. Lo conecto a mi circuito. Nuevamente le doy play. Y observemos que no hay circulación de corriente debido a que el interruptor está abierto. En el momento que yo le dé clic al interruptor, el interruptor se cierra y se establece un flujo de corriente. Con eso comprobamos nuevamente que si algún componente en un circuito serie se desconecta, se corta por completo el suministro de corriente eléctrica. Si hablamos acerca de voltaje, podemos observar que cada componente soporta entre sus extremos distintas tensiones. De igual manera, hablando en otro término, el voltaje aplicado es igual a la sumatoria de las caídas de tensión de cada uno de los componentes pasivos que componen al circuito. Esto quiere decir que sumando la diferencia potencial entre R1, R2, R3 y R4 nos debe de dar igual o semejante a 9 voltios. Para comprobar estos dos puntos de comportamiento, vamos a darnos a la tarea de darle valores óhmicos a cada una de las resistencias. Con fines didácticos, haré que la sumatoria total de las resistencias sean igual a 10 ohms. Por lo tanto, a R1 le daremos un valor de 1 ohm, a R2 un valor de 5 ohms, a R3 un valor de 3 ohms y por último R4 quedaría con valor de 1 ohm. Con esto podemos definir también que la resistencia total de un circuito serie va a dar con la sumatoria de todos los componentes pasivos. Tenemos 1 ohm, 5 ohms, serían 6, 3 serían 9 y por último 1 serían 10 ohms de resistencia total. Vamos a comprobar la variable de voltaje. Para ello vamos a utilizar un voltmetro. Nos vamos nuevamente a instrumentos de medición. El voltmetro se conecta en paralelo a la carga a medir. Vamos a utilizar 4 voltmetros, uno para R1, uno para R2, otro para R3 y por último para R4. Vamos a colocarlos de acuerdo a la circulación de la corriente para que no nos dé medición en unidades negativas. Para ello nuevamente les recuerdo utilizar control más R para la rotación de los componentes. Procedemos con la conexión de los voltmetros. En cada uno de los componentes conectamos R1, conectamos el voltmetro de R2, el voltmetro de R3 y el voltmetro de R4 y proseguimos a darle play. Observemos las caídas de tensión en cada uno de los componentes. En el caso de R1 tenemos nosotros una medición de voltaje de 891.71 milivoltios, en R2 de 4.46 voltios, en R3 de 2.68 voltios y de R4 de 891.71 milivoltios, que si sumáramos las caídas de tensión obtenidas nos va a dar un valor aproximado a 9 voltios. Por último, podemos observar
que el componente resistivo de mayor valor óhmico es el que consume o provoca una mayor caída de tensión, mientras que los componentes R1 y R4, que son los de menor valor porque miden 1 ohm, son los que menos provocan una caída de tensión. Pues con esto finalizamos el primer tutorial para el análisis de circuitos en serie. Por su atención, muchas gracias.